Muy buenas tardes, señoras y señores, profesores, estudiantes. Un saludo muy especial también para aquellos que nos estén siguiendo en streaming. Es un verdadero placer, una vez más, recibir al profesor Alfonso Marco, que nos ha acompañado en algunas ocasiones. El profesor Alfonso Marco es historiador, es periodista y ferroviario. Hijo y nieto de ferroviarios, como él mismo nos contará. Y hoy tenemos la satisfacción de que nos va a presentar un libro recientemente editado, aunque ya va por su segunda edición, y que es un libro que tiene el precioso título de El Canfranc, historia de un tren de leyenda. En Aragón se conoce a este tren como el Canfranc o el Canfranero. O el Canfranero. El Canfranero es una seña de identidad en Aragón y además tiene una carga emotiva impresionante. Pero además de que para los aragoneses es una seña de identidad y es algo muy nuestro, yo creo que es algo más. Es también un proyecto de futuro para el desarrollo no solamente de nuestra comunidad autónoma, sino de nuestro país, para España y para Europa. Y este libro, este magnífico libro, por el cual te felicito, de verdad, aparte de que tiene un formato, aquí lo ven ustedes, es una preciosidad de libro, pues es una preciosidad en la forma, pero sobre todo en el fondo, porque reúne una serie de datos técnicos, históricos, interesantísimos, tiene una serie de testimonios muy importantes y hace un repaso por toda la historia de esta vía férrea que tan importante fue y que con tantísima ilusión se puso en marcha y que parece que no le ha acompañado demasiado la suerte a lo largo de su historia. Pero es verdad que ha habido en torno a la estación que la mayoría de nosotros conocemos y que consideramos como nuestra, esa maravillosa estación internacional, en torno a la estación y en torno a la vía y en torno a lo que supuso para Aragón y a lo que queremos que suponga en el futuro para Aragón y para España y para Europa, creo que aportaciones como la de este libro son muy importantes, porque si algo tiene un proyecto de futuro es porque precisamente conocemos su historia, conocemos cómo se ha gestado. Así que enhorabuena por esta recopilación y por esta edición tan interesante, tan bien hecha, y que creo que nos da nuevo impulso para avanzar un poquito más en la consecución de ese proyecto. Así que muchas gracias por estar aquí, bienvenido, enhorabuena por este libro y a todos ustedes espero que disfruten mucho de este libro y les invito a disfrutarlo un poco más y a leerlo. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, claro, no puedo dejar de manifestar mi gratitud a la UNED, como siempre. Ya he venido muchas veces y siempre estoy muy bien recibido, por lo cual amenazo con seguir viniendo. Me encuentro aquí como en casa, como digo, hemos hablado de trenes muchas veces, de un tren tan especial como este hablaremos hoy, y también de otros temas que no tienen nada que ver con los trenes, de la antigua Yugoslavia, que es mi otra manía, por así decirlo. Como digo, aquí me siento como en casa, estoy muy contento, muy agradecido a Ana como directora, pero en general a todo el personal. Y también me ha alegrado muchísimo ver a Julio y Julia, también nos conocemos desde hace muchos años y mantenemos muy buena relación, y a muchos otros amigos y vecinos de Calatayud. En Calatayud, como digo, pues realmente me siento como en casa. Es una ciudad querida. Yo no he tenido tampoco una vinculación personal o profesional con Calatayud, pero siempre ha sido un lugar cercano por distintos motivos. Un lugar, desde el punto de vista ferroviario, muy propicio para la investigación y para el ferrocarril, porque es una ciudad pues muy ferroviaria, como sabéis muy bien, una especie de que con su conocida estación en toda España, es una especie de santísima trinidad ferroviaria, ¿no? Una única estación, pero tres estaciones a la vez, ¿no? Jiloca, Jalón y Ribota. Por lo tanto, venir aquí siempre me produce, además de la satisfacción de encontrarme con amigos, de venir a un lugar tan ferroviario y que siento tan propio como Calatayud. Antes hablaba Ana del aspecto del libro. Indudablemente Canfranc es un asunto conocido y que casi solo el nombre ya llama la atención. Eso me ha beneficiado, de duda cabe. Pero también me ha beneficiado el hecho de que sea una excelente edición. Por eso, aunque hoy no hayan podido estar aquí, sí que me gustaría reconocer y que conocieran a la editorial. Es una editorial pequeña que se llama 12 Robles, un nombre eminentemente cinematográfico, y que ha hecho un excelente trabajo, y no era fácil hacer un buen trabajo porque el libro
Desde el punto de vista de la edición, ha sido un libro de factura compleja. Es un libro, como podréis ver, que tiene 320 ilustraciones, que tiene muchísimos cuadros, muchas acotaciones, muchas diferencias en los textos, y que no ha sido de una factura fácil. Ahora el libro, como decía Ana también, ha funcionado muy bien. En apenas un mes pues se ha agotado la primera edición y la segunda edición sigue a muy buen ritmo. Pero, claro, mientras se hace el libro, uno nunca sabe qué resultado va a tener. Pero, en buena medida, además del propio título, de referirse a un lugar tan conocido y a un ferrocarril tan conocido como Canfranc, no cabe duda de que muy buena parte del éxito también es el de esta cuidadísima edición, que resulta sumamente atractiva, como creo que tendréis oportunidad de comprobar. También has citado con un acierto el título. Quizá pueda parecer a priori algo sorprendente, porque habla del Canfranc, el ferrocarril de Canfranc, habla de dos palabras aparentemente contradictorias, que son historia y leyenda. Es decir, historia es el relato verídico de unos hechos, y leyenda entra en un terreno claramente distinto del de la historia. Pero es que en el caso de Canfranc se mezclan ambas cosas. Nada hay que obste para poder escribir sobre la historia del Canfranc, apasionante por otra parte, pero por otra parte el ferrocarril de Canfranc ha trascendido ya meramente lo histórico para pasar a convertirse en una leyenda en Aragón, una leyenda en toda España, y me atrevo a decir una leyenda también para el ferrocarril mundial y europeo más concretamente. Por otra parte, al referirme a la factura del libro, también tengo que decir que para mí, verlo ahora mismo, lo veo, y para mí es un sueño. En cierto modo es el libro de mi vida. Como se ha dicho, y muchos ya sabéis, pues yo he tenido la inmensa suerte, es una suerte, yo creo que estaréis de acuerdo, de nacer en Canfranc. Pero no solo he nacido en Canfranc, es que he nacido dentro de la estación de Canfranc. Eso pues confiere cierto carácter. Además, eso del parentesco, de ser de una tercera generación de ferroviarios, y además el que mis estudios también pues me hayan permitido a lo largo de mi carrera profesional haber podido mezclar ambas cosas, el ferrocarril y la historia, lo cual pues es una satisfacción de valor incalculable, como entenderéis fácilmente. El libro, además, era un libro, mejor o peor, eso ya lo juzgará el lector, pero era un libro que faltaba. Yo creo que todo el mundo sabe que de Canfranc hay muchas cosas escritas. Todo el mundo habrá oído hablar del oro, de los nazis, de la Gestapo, incluso de otros aspectos menos llamativos pero también visibles, por ejemplo de aspectos militares, sobre todo en la posguerra española y durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha escrito un libro muy interesante por el coronel Martínez de Baños. Se han escrito libros también sobre la estación, libros de fotografía sobre la línea. Se ha escrito desde diversos puntos de vista, pero faltaba un libro en el que la columna vertebral de la historia fuera el ferrocarril. Y digo que entiendo que faltaba porque finalmente el Canfranc sin ferrocarril no es nada. Todas las historias que podamos contar no tienen ningún sentido si no hubiera allí un ferrocarril, y un ferrocarril de leyenda, como decía. Por ello, para mí es un libro pues particularmente especial, porque en cierto modo es el libro de mi vida, el libro que desde hace mucho tiempo he querido hacer. He tenido muchas oportunidades de escribir sobre Canfranc, de hablar sobre Canfranc en este mismo lugar, sin ir más lejos, pero yo siempre he querido, desde hace ya mucho tiempo, pues poder hacer un libro, y precisamente ese libro que entendía que faltaba. Y gracias también a los editores y a todas las ayudas que he recibido de muchas personas, de muchos particulares, de personas que a lo mejor podrían haberlo hecho ellos también, pues ahora puedo ver este libro, y es el libro que a veces lo veo y digo, anda, qué libro tan majo, me gustaría leerlo, haría lo posible por leerlo. Y entonces veo como si saliera de un sueño, cuando uno se despierta por la noche, que el autor soy yo. Y me parece un milagro, me parece mentira haber podido llegar a hacer esto, dadas también mis condiciones personales. Como decía, el Canfranc es tren, pero es mucho más. El ferrocarril es el protagonista de esta historia. Pero quiero decirlo, y seguramente lo recalcaré varias veces, para no asustar sobre todo a los que no sean especialistas o grandes aficionados al ferrocarril, que no es un libro para expertos ni para aficionados. Es un libro pensado para todos los públicos. Espero haber conseguido que todos los públicos se puedan acercar a él y leerlo con agrado, naturalmente. Pero sí que quiero recalcar eso, que no es el típico libro que
también tiene su público, naturalmente, para personas que entiendan mucho de trenes o les apasione. No, es un libro para cualquiera que le interese viajar, que le interese ese fenómeno que trasciende lo ferroviario, que es Canfranc. Naturalmente, al hablar de Canfranc hay que hablar que es una historia en buena medida truncada. La historia de Canfranc, como también citaba Ana al principio, es una historia de claros y oscuros, pero en la que predominan muchos más los oscuros que los claros. Es una historia triste, y lo puedo decir sin ambajes. Hay que pensar que la historia de Canfranc nos remonta en el tiempo a 1853. 1853 es 5 años después de que se abriera el primer ferrocarril peninsular en España, el Barcelona-Mataró, en 1848. Quiero decir que desde los primeros pasos del ferrocarril español ya hay grupos y personas en Aragón que quieren y reivindican este paso pirenaico transfronterizo. De hecho, en esa fecha, en 1853, es cuando se publica el Manifiesto de los Aragoneses a la Nación Española en defensa y reivindicación de un paso ferroviario por Canfranc. Pero fijaros que desde 1853 hasta 1928, cuando se abre finalmente el ferrocarril, transcurren pues unos 70 años. Es mucho tiempo. Eso significa que hablamos de un ferrocarril pensado, diseñado y para las necesidades específicas decimonónicas, pero abierto ya bien entrado el siglo XX. Por lo tanto, ya nace gravemente lastrado. Es decir, no reúne las condiciones necesarias para una explotación del siglo XX, sino para una del siglo XIX. Eso le marcará al ferrocarril durante toda su existencia, porque nunca su existencia ha sido siempre sumamente azarosa, siempre con problemas, siempre con amenazas de cierre, siempre por debajo de las enormes expectativas e ilusiones que despertó. No quiero parecer tampoco agorero con esto, porque debajo de esta historia, de este desengaño aragonés y ferroviario, hay una historia también apasionante. Es la historia de ese sueño hecho realidad, de una línea de una belleza extraordinaria, de una línea también útil a muchos ciudadanos que, aunque sean menos y estén en comarcas más pobres, también tienen derecho al transporte y a los beneficios de las comunicaciones ferroviarias, en una época sobre todo en la que apenas existía más transporte que el tren. Por eso, en este libro, el que se encontrar muchas de estas historias no lo va a encontrar. Es otro libro seguramente el que busca. Aquí lo que va a encontrar, no quiero decir con ello que haya otros relatos que no valgan la pena. Yo aquí lo que cuento, y puedo decirlo, es que están ante un libro de historia descriptiva, un libro honesto, en el que cuento la verdad de lo que ha sido Canfranc. Y lo digo además de verdad porque yo soy de Canfranc, entonces me puedo permitir, valga la expresión, ese lujo de poder decir la verdad sin ambajes. ¿Qué más quisiera yo que la historia estuviera llena de luces y que fuera estupenda y con un éxito total? Pero desgraciadamente no es así. Por eso el libro es apasionado, naturalmente. ¿Cómo podía ser de otro modo? Si una persona de Canfranc y ferroviario como yo, si no tengo pasión por esto, no lo tendría por nada. Pero es apasionado por una parte, pero naturalmente no está cegado por esa circunstancia. Entonces yo me limito, con la crudeza que tienen a veces las cifras, a contar esa historia triste. Pero insisto, el que la historia de la explotación sea triste no quiere decir que la historia de Canfranc no tenga un interés enorme. Es decir, que episodios como el famoso del oro, y insisto con esto como podría hablar de otros, no dejan de ser una circunstancia en una historia como es la de Canfranc, pero son más bien una anécdota que una categoría. La categoría probablemente es más los problemas, las dificultades sempiternas que han amenazado y que han acompañado siempre a este ferrocarril, hasta el punto de que en 1970, como seguramente sabéis, pues perdió su carácter internacional tras un accidente en la parte francesa, en el famoso puente del Estanguet. Por ello, me he permitido al inicio del libro citar una frase del político liberal británico del siglo XIX, Charles Scott, que decía que la opinión es libre, pero los hechos son sagrados. Probablemente en los momentos de cierta euforia que vivimos además con Canfranc sería más cómodo para mí y probablemente hasta vendería más libros
si hablara muchas más cosas del oro y contara historias fabulosas que indujeran a pensar en un pasado más legendario que histórico. Pero me parece que no es lo que un proceso de investigación como el que me ha llevado a este libro no son esas las conclusiones. Pero de todos modos, como digo, eso no quita en nada el atractivo extraordinario que tiene todos los avatares que supuso el planeamiento y la construcción de este ferrocarril, y una vez construido, el extraordinario paisaje y las extraordinarias obras que nos han dejado. Para empezar, bueno, pues el túnel de Somport, un túnel pirenaico de 8 kilómetros de longitud, o, quien no conoce la estación, una verdadera catedral civil, enclavada además en mitad de los Pirineos, en el Valle de los Arañones, un valle virgen en el que se instaló de la nada un complejo ferroviario de dimensiones extraordinarias, probablemente sobredimensionado, como casi todo lo que ocurría en Canfranc, ciertamente. Se suele decir, y probablemente con razón, que a veces se ha calificado, no sé si habrá alguna persona de Bilbao, se ha calificado como bilbainada. Un propio periódico bilbaíno lo calificó así. Probablemente era un momento en el que España pues también quería demostrar a Europa que era capaz de construir un ferrocarril de estas características, una obra de semejante magnitud como tiene la de Canfranc, con unos paisajes como los que atraviesa o como unas obras como las que precisa. Como he dicho, quiero insistir en la idea de que la historia de Canfranc, esta historia legendaria, no precisa aditamentos para ser fascinante. O también, una cita de nuestro querido Antonio Machado dice que después de la verdad no hay nada tan bello como la ficción, y creo que en este libro se ajusta exactamente a su espíritu. No necesitamos la ficción, la realidad ya es bella y hermosa. Invito a cualquiera que no lo haya hecho a que se dé ese lujo a nuestro alcance. Todos los días 2 trenes van a Canfranc, van y vuelven. Y en esos trenes se puede disfrutar por un precio bastante módico de un paisaje extraordinario en lo patrimonial, en lo turístico, y con un interés enorme. Naturalmente la vocación de Canfranc, la vocación última, es ser internacional. Sin ser internacional no tiene mucho sentido. Por supuesto, hay que calibrar adecuadamente qué modelo queremos de reapertura. Es obvio que yo quizá me atrevo a decir que el que más quiero ver ese ferrocarril reabierto. Pero a veces, sinceramente, leo o escucho cosas, sobre todo desde la parte política normalmente, en las que se habla con cierta euforia de cosas que son algo complejas. Entiendo que reabrir Canfranc no es solo una cuestión de sentimientos o de voluntad. Es una cuestión económica también, y es una cuestión técnica, indudablemente más fácil ahora desde el punto de vista técnico que hace muchos años. Quiero decir que el ferrocarril es interesante reabrirlo, en primer lugar, desde una posición patrimonial, paisajística, turística, cultural. En segundo lugar, también por su interés para el transporte regional, local y comarcal. Hay que pensar que tanto las regiones aragonesas que atraviesa como sobre todo las francesas tienen un gran interés y además tienen vecinos, aunque sean pocos, que también tienen sus necesidades de transporte deficientemente cubiertas. Yo no sé si alguien ha ido por la parte francesa del Canfranc. Desde hace unos años en España se puede ir por una autovía y se llega bastante bien a Canfranc, pero en la parte francesa las cosas no han mejorado mucho. Hay una carretera, la RN 134, de un solo carril, en la que uno puede encontrar tranquilamente un rebaño o cualquier cosa que duplique la duración del viaje. Por otra parte, ya que me refiero al lado francés y hablando de las dificultades de la reapertura, no se pueden obviar las dificultades técnicas que supone, no tanto en el lado español como en el lado francés. El lado francés, los Pirineos franceses en esta parte aragonesa y su homóloga en el Béarn francés tienen una característica diferenciada. Es que en España la elevación prepirenaica se produce mucho antes. A partir de ayer, aproximadamente en alrededor de 100 kilómetros, se va ascendiendo progresivamente hacia las mayores cotas pirenaicas, por encima de los 3.000 metros. Pero es que en la parte francesa ese ascenso es mucho más brusco. Seguramente todos habréis oído que en el año 2016 se reabrió una parte del ferrocarril francés entre Oloron y Bedús, pero es solo una pequeña parte.
Es un tramo de 25 kilómetros sin demasiada complicación. Y se ha reabierto esto precisamente porque el que resta, que tiene 33 kilómetros entre Bedús y Canfranc, es un tramo de una extraordinaria dificultad orográfica y técnica. Allí se encuentran las famosas, para los ferroviarios, supongo, las famosas rampas de 43 milésimas. Solo cito esta cifra porque, primero, porque son las mayores de Francia y son las terceras en declividad de Europa, y siendo las otras dos una línea suiza y otra alemana de características muy peculiares, muy regionales. Esas rampas, esas medidas, no quiero insistir en el aspecto técnico, pero sí citar que están en el límite de la adherencia ferroviaria. Quiere decir que un poco más y ya ni siquiera con tracción eléctrica, que esa es la razón de que la parte francesa se utilizaran locomotoras eléctricas, podría subir esas rampas. Se precisaría otro tipo de tracción, una cremallera o mecanismos así que evidentemente pues no tendrían mucha utilidad para un transporte masivo de viajeros y mercancías. Por otra parte, además de estas famosas rampas, también la línea es una línea encajonada en un valle pirenaico, con unas obras de fábrica de extraordinaria dificultad, numerosísimos túneles helicoidales, incluso el famoso túnel de Sayax, de casi 2 kilómetros de longitud, curvas de 200 metros de radio, en los que apenas se puede inscribir un tren normal, y dificultades extraordinarias. Y estas dificultades las quiero enlazar con la tercera utilidad de la reapertura del Canfranc. He dicho que la primera sería la patrimonial, turística, la segunda el transporte local, regional, comarcal, y la tercera sería el transporte, digamos, masivo o de volumen importante de mercancías o también de viajeros. Pero esto es una idea noble y un sueño interesante, pero no tan fácil de conseguir. No es fácil, en el libro podréis encontrar que las cargas con dos locomotoras en la parte francesa pues apenas no podían superar las 300 toneladas. Eso es insignificante en aquellos tiempos y por supuesto en estos. Lo que quiero decir con esto es que hay que ser muy conscientes de que cuando se reivindica la reapertura, entiendo que hay que valorar adecuadamente y referirse a qué es lo que uno quiere reabrir exactamente. Porque a lo mejor si lo que uno quiere es una línea plenamente competitiva de mercancías en la que puedan ir trenes de 1000 toneladas, que dé salida al gran centro logístico que es Zaragoza, quizá estemos hablando de una cosa que no es el Canfranc. Perfectamente posible y respetable además como opción. A lo mejor estamos hablando de un ferrocarril diferente, estamos hablando de un ferrocarril en el que se utilice un túnel que vaya desde Jaca a Olorón directamente, un túnel de 50 kilómetros que evite todos esos problemas de curvas, de rampas y de todo. Pero eso es otra cosa. Yo a veces con esto me siento, cuando hablo de estas cosas, me siento una especie de Pepito Grillo, ¿no? que quita las ilusiones, pero es que creo que lo mejor es ser realista con las cosas y empezar, como nos decían nuestros padres, ¿no? No empezar la casa por el tejado, empezar por los cimientos y seguir a partir de ahí. Vamos a empezar por una cosa, vamos a intentar reabrirlo y después ya iremos viendo qué es lo que nos puede deparar. En cualquier caso, como decía, quiero insistir en la idea del reto que para mí ha supuesto este libro, que ha sido eso, escribir un libro que sea para cualquiera interesado en conocer la historia de Canfranc. Por eso también, se me olvidaba antes, quería hacer una mención a la estructura del libro. El libro, aunque como digo, su columna vertebral es el ferrocarril y tiene mucho de ferrocarril y tiene mucho de locomotoras y de coches y de automotores, tiene una parte muy importante de los datos más técnicos al final, en un apéndice documental bastante potente, por el que deliberadamente he querido hacer que la persona que no tenga especial interés en eso no tenga que tragárselo necesariamente en el libro. Y por eso también el libro veréis que está muy fragmentado. Tiene muchos capítulos, precisamente para que no haya una estructura que pueda, espero haberlo conseguido, insisto, que sea demasiado plomiza, que sea un relato demasiado lineal en lo cronológico o en lo ferroviario. Por eso encontraréis referencias, aunque el libro no pretende ser un libro total de toda la historia de Canfranc, pero sí, naturalmente, encontraréis referencias al túnel de Somport, cuando se empezó, cuando se terminó, esos datos tan curiosos de que cuando se encontraron el Tajo español y el francés había una diferencia de, creo que eran 20 milímetros, para ver que como en otros tiempos también se podían hacer las obras muy bien.
Pero además de estas partes, también el túnel o la estación, o por ejemplo otros aspectos también más anecdóticos. Quien no ha oído hablar también, quien no haya ido a Canfranc, seguramente habrá oído esa historia legendaria, por cierto, de que tiene tantas ventanas y puertas como días tiene el año. Estoy seguro de que alguien lo ha oído, ¿no? Bueno, pues basta una simple observación en alguna fotografía de época para ver que no es así y que no cuadra de ninguna manera. Yo lo he intentado de todas las maneras. Bueno, vamos a ver si sumando puertas pareadas con ventanas o solo quitando... No, o se pasa o no llega, pero es como dicen los italianos, ¿no? Se non è vero, è ben trovato. Suena maravilloso eso de los tantas ventanas como días tiene un año, pero no es cierto. Bueno, quiero decir que también se habla de estos aspectos más anecdóticos, pero entiendo que más atractivos para un público no experto. Y hay otra parte también a la que le tengo especial cariño, que veréis en el libro. Hay 9 testimonios, los he llamado una especie de capítulos que se llaman en primera persona, en las que 9 personas fuertemente vinculadas con Canfranc, por ejemplo, el actual jefe de estación de Canfranc, un maquinista que pertenece al Comité para la Reapertura del Ferrocarril en la parte española, que cuando le toca en su gráfico de trabajo, pues sube a Canfranc con el canfranero, y él tiene, pues, además de la recompensa económica que pueda tener por su trabajo, pues tiene esa recompensa emocional y sentimental de disfrutar de una línea a la que ama. También hay un testimonio, pues por ejemplo, de una persona que es jefe de estación en Huesca y que nació en lo que en su momento era el kilómetro cero de la línea Huesca-Canfranc, que inicialmente empezaba en Huesca, y nació allí, en una casilla, en un paso a nivel. Lo mío fue un poco más a lo grande, pero lo suyo también tiene indudablemente su encanto. También está el testimonio de mi propio hermano, que tiene 5 años más que yo y que recuerda las cosas que yo querría recordar de cuando era niño, porque desafortunadamente, la verdad es que estoy presumiendo mucho aquí de ser de Canfranc y de la estación, pero solo viví 3 años y fueron los 3 primeros de mi vida, por lo que realmente tengo muy pocos recuerdos. Pero para eso está mi hermano, que me lo recuerda y ha tenido la gracia de contarlo muy bien, además literariamente, en el libro. También está el testimonio de los amigos del ferrocarril de Zaragoza o del Comité para la Reapertura en Francia, el GELOC, en fin, personas que quieren el Canfranc y que nos lo muestran pues tal como era. Por ello insisto en que es un libro, entiendo que accesible, y que espero poder haberlo hecho accesible, no solo para quien le interesen los trenes, no solo para quien le interesen las características de los trenes, sino para que cualquiera pueda ver también esos recuerdos juveniles, los que ya tenemos cierta edad. Mucha gente me dice a veces, pues yo recuerdo haber ido en coches de madera, o yo fui en no sé qué. Bueno, pues aquí podréis encontrar si es así o no, en qué año fue exactamente hasta que duraron los coches de madera, en qué año empezaron a subir los automotores diésel, en fin, todas esas características. O, por ejemplo, otra cosa, aprovechando que estoy en Calatayud, quería decirlo también, cuando ha habido trenes más allá de Zaragoza. No sé si sabéis que en 1931 se puso un tren directo a Madrid, de Madrid a Canfranc, que por cierto paraba en Calatayud, naturalmente. Una historia muy curiosa que también cuento en el libro, un correo, probablemente el tren más aragonés que haya existido nunca. Era un tren cuya rama principal iba de Madrid a Barcelona, pero tenía un coche cama para Zaragoza, que se quedaba en Zaragoza. Fijaros que eso significa que salía sobre las 10 de la noche de Madrid, llegaba a las 7 de la mañana a Zaragoza. Bueno, si se iba en cama tampoco era un mal viaje del todo, malo es que fueras en tercera. Luego llevaba otro de primera y tercera para Teruel, que por cierto, en Calatayud maniobraba, se segregaba o se acoplaba y iba por la línea del Giloca hasta Teruel. Luego llevaba un coche de primera y tercera según épocas y un coche cama con primera clase también a Canfranc, de Madrid Canfranc. No por Huesca, nos falta esta capital, porque iba, como seguramente sabéis, por la línea que se construyó en 1929, directa desde Zuera a Ayerbe, evitando el rodeo que implica actualmente pasar por Huesca. Entonces era un tren, la única vez en la historia que ha habido un tren directo desde Madrid y era directo a las 3 provincias aragonesas, a Canfranc, Jaca, Sabiñánigo, a Calatayud, por supuesto, Zaragoza y también a Teruel. Y eso duró hasta 1965. Bueno, esta clase de historias es lo que quiero que cualquier lector pueda descubrir, porque entiendo que son curiosas. ¿Cuánto costaba ir
Calatayud, además de estos trenes, hasta hace relativamente poco tiempo, pues también circuló un tren más moderno, el rápido Río Aragón, que seguramente alguien habrá cogido para ir a Madrid, que también iba de Madrid a Canfranc y por supuesto paraba en Calatayud. En fin, más allá de las anécdotas y esas vivencias que son muy importantes en el desarrollo de este libro, y más allá eso de los aficionados y los expertos, lo que pretendo finalmente es que el libro sea atractivo para cualquiera que le interesen los trenes en general, que le guste el tren, que le guste viajar en tren, como les gusta a los niños, que a cualquier niño que va a la estación le gustan los trenes, que le guste el patrimonio, que le guste el paisaje, que le guste viajar, que le gusten, en resumen, las historias hermosas aún no concluidas, como esperemos que sea la de Canfranc, y que en algún momento recupere ese carácter internacional que es por el que fue pensado y lo que al final le da su carácter. Y nada más. Insisto en que encantado de estar aquí, y si alguien también pues quiere comentar algo o preguntar, lo responderé con mucho gusto. Muchas gracias. Quería decir antes, se me ha olvidado, quiero decir tantas cosas siempre que siempre se queda alguna cosa, que también me he referido mucho al reto de hacer algún libro popular, y quiero decir también que espero que con este libro también es mi modesta contribución a esta popularización del Canfranc que está teniendo. Parece que me he referido a todas estas historias del oro y tal un poco despectivamente. Me parece que efectivamente pues está trascendiendo ya demasiado todo esto, pero no puedo dejar de reconocer que ha tenido la virtud de poner a Canfranc en el mapa, ¿no? Ya todo el mundo lo conoce y sabe, pues, gracias a estas historias, y no solo a historias a ensayos, sino también a novelas excelentes como la de Rosario Raro, de Volver a Canfranc, por ejemplo. En fin, al final es una cuestión de todos, que este movimiento siga vivo, y que en este momento de cierto ánimo y cierta euforia también que estamos viviendo ahora podamos dar el empujón final. Ciertamente también, por no pecar de pesimista, como decía antes, es una cuestión difícil porque al final intervienen sobre todo cuatro partes. Tenemos que, para reabrir el Canfranc hablamos de los gobiernos nacionales de Francia y de España, hablamos de los gobiernos regionales de Nueva Aquitania y de Aragón, y ahora en Aragón yo creo, sinceramente no se me ocurre ninguna otra cuestión política o social o de cualquier tipo que no sea el Canfranc en el que haya una unanimidad entre todas las fuerzas y opciones políticas tan absoluta como es el Canfranc. No hay nadie que esté en desacuerdo con la opción de reabrirlo. Claro que, como decía antes, habría que ver también cuál es el modelo que se pretende. Pero entiendo que vivimos un momento oportuno, tampoco es el único, se han vivido momentos en los que ha parecido realmente inminente, los más, bueno, tampoco muy mayores, seguramente recordaréis muchos que a finales de los años 80 eran momentos de gran euforia en el que hubo gran número de trenes especiales, reivindicativos, de trenes incluso con vapor, y parecía también próximo. Recuerdo perfectamente que el director de la quinta zona de Renfe, que evidentemente no puede hablar sin el consentimiento del Ministerio y del propio Estado, solicitó formalmente a Francia la reapertura del ferrocarril, y lamentablemente pues aquello se esfumó como ha pasado tantas veces. Lo que queremos creer y confiar es que esta vez sí que sea la verdadera, y por eso también es parte de mi contribución. Pues nada. Sí, bueno, yo, aunque no sea exactamente del Canfranc, aquí hay una vía verde del antiguo Santander Mediterráneo, de Calatayud a Torralba de Ribota, y paseando por ahí, mi mujer me ha dicho alguna vez las señales estas antiguas que hay que aún se conservan. Entonces podríamos encontrar lo que significan exactamente. Por ejemplo, poner cifras, un pacto o algo así. Pero se refiere a las señales que es como un disco rojo, un triángulo, sí, o también con números. Sí, números. Sí, sí. El recurso que se me ocurre fácil es en el Archivo Histórico Ferroviario en Madrid, o en el Museo de Vilanova, que también es sede de la Fundación de los Ferrocarriles, en los antiguos reglamentos de señales.
Vamos, antiguos hablo pues hasta los años 90, porque todavía en algunas líneas siguen funcionando esas señales. De todos modos, así esquemáticamente, lo que sí diría, como no sé si lo sabe, esas señales pues se accionaban a distancia por un sistema de palancas, y lo que indicaban básicamente, sobre todo, eran pues las indicaciones de anuncio de parada, o parada o vía libre, ¿no? No, pero son como mojones de... Vale, entonces es otra cosa, sí. Eso es la situación kilométrica de la línea. Son postes kilométricos y hectométricos. Sí, bueno, sí, también hay de esos. Sí, es que ahí indican la situación kilométrica de la línea, y también, como dice Asten, si tienen una flecha hacia abajo o hacia arriba, indica también la rampa o la pendiente de ese tramo en concreto. Ahora es un dato que no tiene ninguna relevancia en el ferrocarril actual, pero antes, claro, era muy importante, porque había ciertas locomotoras o con ciertas cargas que no podían superar una pendiente si llevaban un X exceso de carga. Entonces pues había que diferirla en una estación, en fin, son señales propias de otros tiempos, pero vamos, sí, es eso, sí es eso a lo que se refiere. Yo quería preguntarte, tú que conoces bien Canfranc y todo esto, que dadas las dificultades para poner una línea con esos objetivos de competitividad y de rendimiento económico como transporte de mercancías, ¿crees que sería incompatible con ese objetivo el mejorar las posibilidades turísticas de la actual línea hasta Canfranc? Porque yo creo que está poco explotado desde un punto de vista turístico. ¿Cómo lo ves? Para mí ese sería el objetivo prioritario. Y asequible, tal vez, ¿no? Pienso que sí, porque hablamos de mucho dinero. Reabrir el Canfranc significa mucho dinero, pero siempre cuando hablamos de reabrirlo pensamos en que los trenes puedan volver a circular, digamos, en las condiciones en que dejaron de hacerlo en 1970, con materiales más modernos y tal, pero básicamente así. Esa sería una reapertura mínima, ¿no? O sea, que no requeriría simplemente reabrirla, ponerla en condiciones, que ya es muy costoso. Bueno, tampoco es mi objetivo entrar en una cuestión, a referirme a cifras muy precisas, pero sí que puede valer como referencia la reapertura que citaba antes de Olorón a Bedús, 25 kilómetros, un trazado bastante fácil. El coste subió aproximadamente a unos 140 millones de euros. Es mucho dinero, claro. Se calcula que lo que queda hasta Canfranc se calcula en unos 800 millones. Solo volver a ponerlo para que pueda haber trenes. Claro, eso serviría para unos objetivos mínimos, que es a lo que me refería antes. Por una parte, dar también un servicio a unas zonas muy limitadas en cuanto a transportes, muy deficitarias, y por otra parte, entiendo que debería servir eso para una explotación turística de primer nivel, porque los atractivos de la línea realmente lo merecen, están a la altura de cualquiera de las líneas tenidas por paisajísticas mejores de Europa. Hacer una especie de transcantábrico también. Bueno, ahí ya, ahora entramos ya en otra cuestión. Como seguramente saben también, el mercado de los trenes turísticos se ha liberalizado hace un par de años, entonces ahora cualquier operador puede tener sus propios trenes turísticos y ofertar los paquetes como le parezca, desde una oferta de lujo hasta una oferta más sencilla, no sé, del tipo que sea. Pero yo creo que el potencial está ahí y requiere un escenario de reapertura, pues digamos, modesto. Y aún así modesto hablamos de mucho dinero. Por eso yo digo pero si lo que queremos es ir un paso más allá y que encima sea el centro de salida de mercancías, también por razones estratégicas que pueden llegar a ser legítimas, entonces probablemente no estemos hablando de Canfranc, porque las condiciones técnicas de Canfranc pues probablemente no permiten ser ese gran centro. Entonces hablamos de otra cosa, habría que hacer grandes variantes, más túneles de mayor dimensión, ya sería otra cosa. Pero por eso, sí, a pregunta concreta, entiendo que sí, que el objetivo turístico para mí es el más importante y el más factible, por otra parte. Y entiendo que una vez superado ese, pues podría ser el momento de intentar pasar a otros escalones de explotación de ambición superior. Además, esas cifras que has comentado, que son muy, muy respetables, de millones de euros, eran en la parte francesa
sí. Que sí. no era la misma situación que la que tenemos, porque aquí el tren está circulando. Sí, sí, eso no hay que olvidarlo tampoco, porque a veces tenemos también cierto, no sé si permitirme la expresión, cierto antichauvinismo español que siempre nos hace un poco fustigarnos de que siempre somos lo peor. Siempre, en este caso, no hay que olvidar que España sigue llevando sus trenes hasta Canfranc en todo momento, no ha dejado de hacerlo nunca, y Francia sí. Y sí, respecto a lo del coste, quería decir también que si lo que queremos también es que sea mínimamente competitivo, además de reabrirlo físicamente para que puedan volver a circular trenes, es obvio que también habría que invertir para que los trenes pudieran circular más rápido y en mejores condiciones, porque ahora el tiempo de viaje de Zaragoza a Canfranc pues son unas 3 horas 40. ¿3 horas 40? Sí, es mucho tiempo. También en el libro encontraréis el mejor tiempo de la historia ha sido 3 horas 10 minutos, hace ya muchos años. Incluso antes de la guerra civil pues llegó a ser también 3 horas 10, también fue 3 horas 10, pero entonces salía de la estación del Arrabal y iba por el ramal de Ayerbe, que era, bueno, en fin, era menos distancia que la que recorre ahora. Pero si en coche cuesta 1 hora y media, pues claro, el atractivo pues es muy pequeño, más allá del turismo, que es notable, pero ciertamente pues un escenario de reapertura requeriría también obras importantes en España para al menos, pues no sé, situarnos en 2 horas y media o algo así, que sigue siendo mucho tiempo, pero yo creo que no se puede bajar de ahí. Pero eso, que al final, queramos lo que queramos, hay que ser conscientes de lo que supone. Quiero decir que no vale, insisto otra vez, con el sentimiento de sí, es que lo queremos mucho, es que Aragón ya, sí, pero hay que afrontar lo que supone, ¿no? Y con realismo. Porque el tren sigue circulando todos los días, has dicho 2 al día. Sí. 2 de ida y 2 de vuelta. Sí, hay un tren por la mañana y otro por la tarde en cada uno de los dos sentidos. ¿Y para gente? Poca. Pues la verdad es que poca. Los días laborables va muy poca gente. Pero, hombre, no todo el mundo hace el recorrido completo, lo hace muy poca gente. Solo gente, pues como yo, o gente, en fin, muy aficionada que quiere bueno, como cualquiera, que la verdad es que para pasar un sábado de excursión es un día estupendo. Un día de olvidarse de, bueno, este día no vamos a llegar muy rápido, vamos a disfrutar del paisaje y de la línea, de una línea preciosa. Y de hecho yo organizo todos los años viajes para mis amigos y todo el mundo vuelve encantado. Este año os invitaré también a los amigos de Calatayud, por supuesto, a ver si podéis venir y disfrutaréis. Pero claro, una cosa, ese es un uso pues muy limitado, ¿no? Que yo no sé cuántas personas diariamente el trayecto completo de Zaragoza a Canfranc, pues a lo mejor contando en un año, pues la media diaria pues pueden ser 5 o 6 viajeros al día. Eso es una ruina. Claro, los fines de semana cambia mucho, y luego, hombre, hay que tener también en cuenta otros trayectos. Pues hay mucha gente que va, yo qué sé, pues de Huesca a Jaca, o de Sabiñánigo a Canfranc, o hay muchas excursiones que ahora están organizadas, muchos tours organizados desde Jaca a Canfranc, por ejemplo, pasan el día y volver. O también puede ser útil. Ahora, desgraciadamente, bueno, no todo lo que debería, tratándose de Zaragoza y de Huesca, también sería muy útil como tren de casi cercanías de Zaragoza a Huesca, pero claro, con unos horarios, unas frecuencias adecuadas. En fin, ahora mismo realmente no es muy útil, por desgracia. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Gracias a ti.